un domingo más o domingo tras domingo con esta preciosa serie acerca de un llamado a ser una familia bíblica, un llamado a ser una familia bíblica. Hermanos, qué precioso es que a través de estas semanas, a través de estos mensajes, el Espíritu Santo ha podido reformar nuestras familias. Hemos permitido abrir nuestros corazones para que Cristo pueda fortalecer y pueda limpiar las áreas que nos faltan, hermanos. Todos nosotros estamos carentes y necesitamos de Cristo. Eso es en primer lugar lo que debemos reconocer. Necesitamos urgente de Cristo, mis hermanos. Como les decía la semana pasada, hemos comenzado ahora a ver los asuntos particulares de la familia. Ahora estamos hablando acerca del esposo, un llamado al capitán. Estoy dirigiendo mi mensaje a los varones. Sin embargo, es necesario que las mujeres sepan estos principios bíblicos, esta doctrina bíblica, para que puedan poner también en orden y en sujeción sus vidas al orden de Dios. Y hoy, hermano, voy a continuar hablando hacia el varón, porque como les había indicado la semana pasada, si el capitán, bíblicamente, el que Dios ha llamado, toma el timón del barco, estamos en buen camino. Lo demás va a poder ser ordenado con más facilidad. De hecho, vamos a tener todavía muchas dificultades, pero hermanos, vas a ver cómo los problemas, cómo el caos ya no va a ser producto de nosotros o de la familia, sino ya vamos a tener otro tipo de problemas, tal vez ya problemas más externos que internos en la misma familia. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, al libro o a la carta de Romanos, capítulo 13. Y con este texto quiero explicarles cómo va funcionando la autoridad. Y el mensaje que hoy tengo para ustedes es, muy bien, varón, ya estableciste el timón de tu barco, ya lo tomaste. Ya, ahora, ¿hacia dónde lo guío? ¿O cómo guío mi barco? Ese es el llamado que ahora quiero darte. Quiero darte instrumentos bíblicos que te van a enseñar cómo ahora guiar tu barco. Ya, varón, ya tienes el timón. Si no lo tienes, hermano, una urgencia, necesitas arrepentirte. Hermano, si no tomas el timón de tu barco, bíblicamente eres un cobarde. Bíblicamente somos unos cobardes. Los varones que rehusamos a tomar el timón de nuestras familias, al final vamos a ser llamados cobardes, hermano, porque es un llamado que Dios te lo da, te lo ordena, no te lo sugiere, no te dice, mira, si quieres o no quieres, no, es un llamado con urgencia. Si no, hermanos, vamos a ser llamados cobardes. Vamos a ir a Romanos capítulo 13 y voy a leer desde el versículo 1 para ir viendo los principios de la autoridad. ¿Por qué Dios tiene que establecer autoridades? ¿Y por qué Dios al final del día establece al varón como autoridad de la familia? Dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que se resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti suministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Hermanos, si analizamos estos textos en hoy, podemos ser
incluso tal vez muy ambiciosos en decir, ¿cómo Dios nos va a pedir que nos sometamos a estas autoridades tan corruptas, tan malas? Y en estos últimos días hemos visto cómo es la corrupción. Y ya, bueno, los peruanos realmente no estamos sorprendidos, o los latinoamericanos no estamos sorprendidos de la corrupción de nuestros gobernantes. Pero si aún analizas estos textos, en el contexto que Pablo está escribiendo, está bajo un imperio tirano, está bajo un imperio terrible, está bajo el imperio de los romanos, y uno de los emperadores que regía en esa época de Pablo era Nerón, y Nerón en su locura, cuentan los historiadores, que quema la ciudad y crea un rumor que los cristianos fueron los que incendiaron la ciudad de Roma. Entonces, hermanos, Pablo al escribir esto es muy revolucionario en su época, porque un judío lo mínimo que quería era someterse a esta tiranía de romanos. Y ahora Pablo escribe a los cristianos y les dice, sométanse, porque hay un orden que Dios ha establecido. El orden es que nuestras autoridades han sido puestas para bien y para castigar al que se porta mal. Y ese es el orden bíblico. Ahora, que nosotros tengamos autoridades que no cumplen estos textos bíblicos, eso Dios después se los va a pagar, porque Dios es justo. Al final del día, Dios va a dar cuentas a estos gobernantes. Pero aún Dios puede usar a nuestros gobernantes para juzgar a su nación, para juzgar a determinadas naciones. Esa es una realidad. Si los peruanos estamos donde estamos, también como cristianos tenemos que despertar a que Dios también nos está disciplinando, nos está juzgando a través de nuestras autoridades. Porque ningún peruano puede decir, yo no soy corrupto. Nosotros sí decimos, nuestras autoridades son corruptas, pero aún en nuestras familias hay mucha corrupción. Aún hay peruanos y cristianos que intentan coimear al policía. Aún hay cristianos que buscan favores con el alcalde o con el regidor para que le dé un trabajo porque le acompañó en su campaña electoral. Entonces, la corrupción, hermanos, tenemos que sacarlas de nuestros corazones. Pero el punto a lo cual quiero llegar ahora es que Dios ha establecido un orden y nos pide que respetemos ese orden. ¿Te imaginas un país sin un orden así, donde no hay autoridades? Pero al mismo tiempo, hermanos, los que tienen más autoridad, Dios los va a juzgar más. Ese es el principio bíblico. Dios te da más autoridad, Dios te juzga más. Entonces, en la familia, ¿a quién Dios esté otorgando más autoridad? Dios lo está haciendo al varón. Por eso, el varón va a tener más responsabilidad ante Dios. Eso tengamos muy en cuenta, hermanos. Es natural, hermanos, que haya un gobierno en nuestro país. Dios lo ha instituido, pues sería ingobernable un país si no fuera por este orden. Entonces, hermanos, varones que hoy me escuchan, nosotros tenemos que evaluar nuestra autoridad. En primer lugar, que Dios ha establecido un orden y yo tengo que ser valiente en asumir ese rol, y ustedes, mujeres, tienen que someterse al orden de Dios. Tengo estas preguntas para ti, hermano. ¿Ya has tomado el timón de tu casa? ¿Te has dado cuenta que tu liderazgo era más tirano, o tal vez tu liderazgo era fantasma y te has arrepentido y ahora quieres hacer las cosas correctas? Es tiempo, hermanos, de que seamos esposos dados a Efesios capítulo 5 que estudiamos la semana pasada. Es tiempo que como esposos despertemos y digamos, Señor, ya no quiero ser un esposo tirano. Señor, ya no quiero ser un esposo fantasma. Quiero ser un esposo en base a Efesios capítulo 5. Y les leí Romanos, hermanos, porque quiero quedar claro en esto. Si Dios nos pide a los ciudadanos someternos a nuestras autoridades, porque hay un orden, también
Y porque este orden que Dios lo ha puesto es para el bien de los ciudadanos, porque el gobierno tiene que recompensar al que se porta bien y castigar al que se porta mal. Eso es lo que esperamos. Eso es lo que tú y yo esperamos. Que si hay una injusticia, alguien se mete a nuestra casa e intenta robar, que el gobierno interfiere y diga y castigue al que hizo esto. Y si tú estás pagando bien tus tributos, que el gobierno pues responda con gratitud a ti. Eso es lo que se espera bíblicamente. De igual forma, cada vez que Dios otorga autoridad, no es para maldecir, sino es para bendición y sobre todo en la familia. Al varón. Hermanos, si buscamos en el diccionario qué significa autoridad, vamos a encontrar que es el poder que gobierna o ejerce el mando. Es el poder que gobierna o ejerce el mando. Es de hecho o de derecho. El que ejerce autoridad, dice el diccionario de la RAE, tiene la potestad, tiene facultad y tiene legitimidad. Entonces, hermanos, aún el diccionario afirma de que cuando alguien tiene autoridad, hermanos, tiene facultades y potestad. Por ejemplo, hermanos, tú como varón podrías ejercer castigo a otro varón o tu poder a otro varón, podrías hacerlo en una pelea o si alguien te está haciendo algo y tú quieres tomar rienda suelta a tu deseo y quieres golpearlo, etcétera, podrías hacerlo. Sí, claro, porque tienes ese cierto poder, pero cuando lo haces sin el derecho, se vuelve ilegítimo. Cuando nosotros tomamos autoridad sin alguien que nos haya delegado o sin el derecho, nos volvemos ilegítimos. El gobierno, por ejemplo, ejerce su fuerza, ejerce su poder para castigar a los ciudadanos porque se le ha otorgado ese poder. Y eso es lo que esperamos, que ejerza poder sobre los injustos o sobre los que se portan mal. Entonces, hermanos, la autoridad tiene que ver con la capacidad, con ejercer nuestro poder, pero con las responsabilidades que Dios me ha otorgado. Después de eso no me puedo ir. A todo lo que Dios me ha otorgado, a todo lo que Dios me ha dado potestad, en base a eso es donde yo como varón debo ejercer mi autoridad. Hermanos, ¿quién le dio el derecho al varón para ejercer autoridad? Porque la mujer puede decir, yo no le he dado. Y por supuesto, tú no le has dado el derecho. Quien le ha dado el poder al varón de ejercer autoridad sobre la familia es el mismísimo Dios. Dios le ha otorgado, hermanos. ¿Y por qué le ha dado eso? ¿Para maldecirte? ¿Para hacerte la vida imposible? No, hermanos. Como habíamos analizado la semana pasada, ese poder, esa autoridad que Dios le dio a tu esposo es para beneficio tuyo. Te va a terminar beneficiando. Por eso, hermanos, debemos someternos a los designios de Dios. Debemos someternos a Él. El problema surge cuando la mujer no quiere someterse a su esposo. Y cuando el esposo ejerce su autoridad en base a la tiranía o en base a ser un fantasma. Ahí es donde la familia se comienza a derrumbar. La mujer no quiere someterse y el esposo ejerce a cambio o bien una autoridad tirana, como habíamos analizado la semana pasada, estos tiranos que comienzan incluso a abusar físicamente, lo cual la Biblia nunca va a aprobar eso, y aquellos esposos fantasma que sencillamente desaparecen de la toma de decisiones y le encargan a la mujer que tome la autoridad de su casa. Es tiempo, hermanos, de que seamos esposos bíblicos. Y hoy te quiero enseñar cómo vamos en esto. Desde nuestra primera lección, hermanos, que comenzamos la familia, ¿has empezado a reformar tu casa? Hermanos, nuevamente, yo no vengo a ti como alguien que lo ha alcanzado, como un esposo perfecto. No, hermanos. Yo vengo con carencias. Y mientras estudio
lo que Dios quiere de una familia, mi corazón, hermano, es estrujado, es golpeado, sí, pero también es levantado y reforzado y es alentado por el Espíritu. Y mi anhelo, mi querido varón y mujer y hijos, es que ustedes comiencen a ser una familia que agrade sobre todas las cosas a Dios. Esposo, desde nuestra primera lección, ¿has implementado la adoración familiar? ¿Estás implementando la adoración familiar todos los días con tu familia? ¿Están orando juntos? ¿Estás dedicando eso? Si no lo estás haciendo, hermano, si no lo estás haciendo, no estás poniendo fundamento a tu casa. Yo escucho con mucha alegría los reportes de muchos hermanos o pastores de aquí, de Anta, de Cusco, que ya ven cómo sus familias están incorporando la adoración familiar. Ayer un pastor me reportaba y me decía de que hay un esposo que aún lo está haciendo interdiario y él quiere hacerlo ya diariamente y él está tan animado en esto. Y puedo ver cómo su familia de esta persona estaba desastrosa, estaba cayéndose y ahora Dios lo está levantando de una forma increíble. ¡Qué maravilloso es Dios! Esposo, tú eres el pastor de tu familia. Escucho muchos que anhelan y dicen, yo quiero ser alguna vez pastor. Pero ¿cómo vas a anhelar eso si ni puedes pastorear a tu familia? Dice Pablo. Para ser pastor tienes que empezar con tu familia. Tenemos que empezar con nuestra familia, porque ¿cómo vamos a dirigir la iglesia si no podemos hacerlo con la familia? ¿Has tenido esposo, has hecho un compromiso para ser fiel a la iglesia local? Hermanos, ¿cómo tú evalúas a un buen gerente? ¿Qué pensamientos o qué estándares tienes para un buen gerente? Que sea tal vez un buen comunicador, un buen motivador, que sea que comunique bien las metas, que cumpla las metas y que en ese de cumplir las metas te levante, te anime, te felicite, te dé bonos, etcétera. Eso tenemos muchos criterios para definir un buen gerente. Esos mismos criterios mínimamente debes aplicarlo a tu liderazgo en la casa. ¿Eres un gerente que comunica bien? ¿Eres un gerente que felicita? ¿Eres un gerente que motiva cuando hacen bien las cosas? Es lo mínimo que debes aplicar a tu casa. Entonces, hermano, ¿cómo va tu adoración familiar? ¿Cómo está el estado espiritual de tu familia desde que empezamos hace un mes? Ahora, hermanos, vamos a ir avanzando a cómo vamos a dirigir nuestro barco, hacia dónde los tenemos que llevar. Porque, hermano, yo sé muy bien, yo estoy seguro que todos ustedes cumplen el rol principal básico de todo varón, que es proveer para el alimento de nuestra casa. Pero como habíamos visto antes, eso no es suficiente. Sino las palabras tan duras de este puritano Richard Baxter va a caer sobre nosotros. Cuando él escribió y dijo que tu familia es solo ganado para que le des alimento con vara, para que le indiques por dónde caminar en el camino correcto. No, no son animales. Hay varones que, como escribe Richard Baxter, vivimos pensando que nuestra familia son como ganados. Es una palabra dura, pero en muchos casos se aplica, hermanos. Vivimos pensando que nuestra familia solo necesita alimento y vara. Arrepintámonos, hermanos. Nuestras familias son mucho más que ganado. ¿Cómo ejercemos nuestra autoridad, hermanos? Varones, ahora sí, aquí viene el llamado. Voy a ser muy práctico, muy aplicativo. ¿Cómo ejercemos nuestra autoridad? Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ya, tú eres el valiente, tú eres el osado que dijo, voy a coger el timón de mi barco porque Dios me lo ha ordenado y yo quiero agradarlo a Él y solo a Él. Ahora, ¿cómo vamos a dar? ¿Qué pasos vamos a dar? Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 29. Ya tenemos el timón del barco. Ahora, ¿cómo vamos a ejercer nuestra autoridad? ¿Cómo? Efesios 5, del 29 al 33. Dice,
porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hermanos, mientras yo enseño al varón, estoy seguro que voy a enseñar también a la mujer. Por eso, mujeres, presten atención. Mientras la palabra por momentos al varón parece una espada que nos está perforando hasta nuestro corazón y nos está golpeando, y hasta hay momentos donde me siento que estoy en el suelo y digo, ya Señor, basta, ya no más golpe. Es ahí donde también, mujeres, ustedes van a ver qué necesitan cambiar. Y varones, prepárense, porque después de 2 semanas ya empiezo con las mujeres, y ahí también y ahí tal vez tú vas a necesitar decir a tu esposa, hey, no te muevas, escucha. Pero ahora, bueno, varones, aguanten. Yo también he sido golpeado con estas palabras, y hermano, lo hago con todo respeto, con todo amor, porque quiero amarte y quiero decirte lo que la palabra de Dios te pide, no lo que yo, hermano, lo que menos tú quieres de mí, lo que menos deberías querer de mí es mi opinión y mi gusto. Eso no te debe importar. Lo que te debe importar es la palabra de Dios. Y yo como pastor estoy en la obligación de llevarte a la palabra. Los pastores deberíamos tener ahí un rótulo grande en nuestras oficinas. Bueno, no es una frase, ahorita no sé cómo formularle exactamente, pero es: el mejor consejero no es aquel que te dice qué hacer, sino el que te conduce a la palabra de Dios. Ese es el mejor consejero. No el que te dice qué debes hacer, sino el que te conduce a la palabra de Dios. Porque muchas veces ustedes, cuando piden un consejo o se acercan a alguien, quieren que te digan, a ver, pastor, dígame, ¿qué debo estudiar? Pastor, dime, ¿qué debo hacer? Pastor, ¿qué debo trabajar? ¿En qué trabajo? Pastor, mira, tengo opción A, opción B, opción C. Pastor, dígame, Dios seguro le va a decir a qué debo. O sea, nos tratan hay veces como brujos, y eso está mal. El pastor lo único que debe hacer es decirte, guiarte a la voluntad de Dios que está en su palabra. Entonces, aquí está, versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Hermanos, aquí está la clave. Aquí está la clave. Mujeres, ¿cómo debes someterte a tu esposo? A ver, míralo un rato, los que tienen a su esposo cerca, mírenlo y responde. ¿Cómo debes someterte a él? ¿Cómo debes someterte? Efesios te lo dice, como la iglesia se somete a Cristo. Y ahora, esposos, ¿cómo debes ejercer tu autoridad sobre tu esposa? Mírala. Debes ejercer su autoridad como Cristo la ejerce sobre la iglesia. Punto. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo guiamos? Pablo nos explica. Muy bien. Es necesario que, varón, tú guíes el dejar a tu padre y a tu madre y unirte en una sola mujer. Ese es tu primer liderazgo. Porque en zona segura hay muchos matrimonios que son jóvenes, entre comillas, o sea, que recién se han casado, tal vez no llevan más de 10 años. Tenemos la dicha de tener matrimonios que sí, ya están más de 20, 25 años, como nuestro hermano Raúl, y ahí no veo bueno, hay unos 3, 4 varones de Dios que ya tienen más de 30 años y que la providencia y la gracia de Dios siga cayendo sobre ellos. Pero también hay jóvenes que tal vez no llevan más de 10 años casados. Y, hermanos, debemos comenzar ¿por dónde? Dejando a padre y a madre. Y aquí quiero ser claro. No lo busques, pero uno de los mandamientos dice, en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, el 6º mandamiento, ¿no? Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra
a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y en Colosenses, Pablo va a enseñar a los hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Empecemos por ahí. El mandamiento persiste hasta nuestros días. Los 10 mandamientos persisten hasta nuestros días y solo los podemos cumplir por la gracia y misericordia de Dios, porque Cristo los cumplió y Él después nos va a ejercer a través del Espíritu Santo el poder perfeccionarnos en estos mandamientos. Entonces, Dios nunca abolió el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Aun cuando te cases, tú debes seguir honrando a tu padre y a tu madre. Pero ¿qué hacemos con el otro texto que Pablo enseña y dice, hijos, obedezcan a vuestros padres en todo? Si tú analizas el contexto donde Pablo está enseñando, eso es en un contexto familiar donde existe papá, mamá e hijos. No en un contexto cuando el hijo se casa y tiene que dejar a papá y mamá. Entonces, bíblicamente, cuando tú te casas, ya no debes obedecer a tus padres, pero sí debes honrarlos. Nunca debes dejar de hacerlo, porque eso acarrea un gran pecado, una gran consecuencia a tu vida. Incluso es un mandamiento que tiene promesa que alargará nuestros días en la tierra. Eso es real, hermanos. No podemos decir que sí, que no. Eso es real y es bíblico. Nuestro deber como hijos es siempre honrarlos. Y siempre la pregunta que me hacen, pastor, ¿qué es honrar? Por supuesto que tiene que ver con respeto, pero no solo eso. Tiene que ver con admirar, y de una forma aplicativa es que tú nunca hables mal de tus padres. No debes hablar mal de ellos. Esa es la forma como tú los honras. Admirarlos. Pero mi papá es así o es asá. Tienes que honrarlos. No importa quién fue o cómo fue. O si fue un padre tirano o si fue un padre fantasma. Tu deber como cristiano ahora es honrarlos. Pero cuando te casas, ya no necesariamente los debes obedecer. Porque Pablo nos dice, el hombre debe dejar a su padre y a su madre. Uno de los problemas que se encuentran en los matrimonios o en el liderazgo es que la hija sigue conectada a los padres y hace más caso a los padres que al esposo. O el esposo está más al tanto de los padres que de su esposa. Y culturalmente eso es muy difícil porque vivimos en Perú, en Latinoamérica, donde hay tanta relación, ¿no? Y eso es algo muy bonito, o sea, todos los domingos el abuelo reúne a toda la familia y hay mucho parentesco y mucha familiaridad que no hay en otras culturas. Y eso lo podemos usar para la gloria de Dios, para incluso ser de influencia cristiana para nuestros papás o familias. Pero hermanos, necesitamos poner en orden el rol de los abuelos o de los suegros. Tienes que dejar a tu padre y a tu madre. ¿Qué implica eso, hermanos? Que para la toma de decisiones, varones, tú debes consultarlo a tu esposa. Tú debes tomar decisiones en primer lugar para tu familia a la luz de la palabra. Y que puedes recibir consejo de tus padres, por supuesto. Puedes recibir consejo de tus abuelos, por supuesto que sí. Que debes escucharlos, sí. Pero si un consejo de tus padres te está guiando a algo que no es bíblico, tu deber es no obedecer ese consejo. Hay muchas veces que padres o suegros compiten con la nuera o compiten con el yerno por el amor de los nietos o por el amor de uno de ellos, ¿no? Eso lastima mucho a la familia. Por ejemplo, esposas, ustedes tienen que ser muy sabias. El esposo tal vez llega de su trabajo y te encuentra
tenido una llamada telefónica y él llega y quiere conversar contigo, llega para tener una atención contigo, pero tú estás ahí con el teléfono y estás como media hora hablando y le dices a tu esposo, espera, estoy hablando por teléfono, cuelgas y tu esposo te pregunta, ¿y con quién estás hablando? Ah, estaba hablando con mi mamá. Y eso se repite día tras día. Hermanas, tú tienes que ser muy sabia, tú no puedes hablar con tus padres en un momento donde tu esposo te necesita. Tienes que buscar tiempos en un orden entre el esposo y el esposo, decir, ¿en qué horario es mejor que pueda llamar a mis papás para que no interrumpan nuestra familia? ¿O qué tal el esposo tiene un día libre y quiere pasarlo más contigo, con las hijas, y tú estás llamando a tus papás, quieres decir, oh, mira, es nuestro día libre, ¿qué tal si llamamos a nuestros papás? Y tal vez tu esposo solo quiere pasar un tiempo contigo. Hermanas, tenemos que ser muy sabios y esposos tienen que ser muy sabios. También ocurre que hay padres que tienen la gran bendición de Dios, hay suegros que tienen la gran bendición de Dios, que Dios les ha dado les ha provisto economía muy sólida, muy buena, incluso regalan mensualidades a los hijos, regalan hasta departamentos, que he visto el caso, o hasta un carro, y gloria a Dios, qué bendición. Pero no caigan, esposo, tú que tienes el timón, en que si, por ejemplo, tu papá te regaló algo que es muy significativo para la casa, o la esposa decir, ah, como nos ha dado este carro, necesitamos obedecerle a él en todo. Eso no sería bíblico. Yo creo que si tu papá y tu mamá te regalan algo, la naturaleza es la gracia, es porque te aman y punto, no para que tú sometas tu voluntad a ellos. Eso no sería bíblico. Y ahora quiero referirme a los que son suegros o son abuelos. Ustedes tienen que estar pensando en este texto bíblico y pensar siempre y decir, hay cosas que mi hijo y mi hija no van a hacer como a mí me gusta. ¿Valdría la pena o hasta qué punto yo puedo soportar para no meterme o inmiscuirme en su familia? Pero lo que sí tu abuelo o abuela o suegro o suegra no debe soportar es si ves a tu hijo o a tu hija cometiendo un pecado grave o un pecado que lo puede llevar a un divorcio o una estabilidad. Ahí sí tu papá, suegro, debes meterte y decir, hijo, hija, ¿por qué estás haciendo esto? Les quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si tú ves, si eres suegro, eres abuelito, ¿no? Y vas a visitar a tus nietos y a tus hijos, y ves que tu nuera tal vez no pone la basura cerca al lavatorio. Y tú tienes muchos argumentos científicos para demostrar que el tacho de basura debería estar en otra habitación. Solo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, tú debes soportar y decir, mira, ¿vale la pena que yo dé esta observación? Entonces, tu abuelito, pues te aguantas y dices, Señor, eso te lo entrego para ti, no me voy a meter en eso. O tal vez tú ves que almuerzan muy tarde, o que no le dan suficiente verduras a tus hijos, o que no le dan suficiente helado o chocolates a tus hijos, o que no le regalaron la bicicleta que tú querías. Tú soportas como abuelito, como te aguantas, porque dices, estas cosas, si yo me meto, voy a crear malestar. No vale la pena meterme por algo que yo puedo soportar. Claro, en mi casa no voy a soportar eso. En mi casa sí, la basura tendrá que estar por acá, daré más verdura, almorzaré más temprano, si vienen mis hijos o mis nietos, pero punto, yo aguanto. Constantemente tú debes estar preguntándote, abuelito o abuelita, diciendo, ¿puedo soportar esta falta o esta falla de mi nuera? Y creo que sí puedes soportar muchas cosas, porque hay muchas de las cosas que tú las sabes por cultura o por tradición, y hay veces que quieres imponerlas a tus hijos casados, y eso puede ser que sea una piedra de tropiezo para ellos. Ese es el primer punto, hermanos. Debes dejar a tu padre y a tu madre. Hay esposos que
para tomar una decisión, no consultan a la esposa, ni consultan a Dios. Llaman el teléfono, mamá, ¿está bien si hago esto? Papá, ¿está bien si hago esto? Y es sabio que pidas consejo a tus padres, pero si lo estás haciendo porque tú les estás delegando el timón de tu familia, ahí se vuelve pecaminoso. Pero que tú les consultes por un consejo, tal vez de pronto estás con dudas de un trabajo y has hablado con tu esposa y quieres recibir más consejo, claro que sí, llámalos y di, papá, oye, mira, tengo estas dudas, está bien, pero le estás llamando como un consejo, no estás dándole el timón de tu familia. Hay esposos que a escondidas llevan provisiones a la abuelita, a la mamá, ¿no? Y la esposa no se entera. Y porque dicen, ay, no, 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 si le digo mi esposa también me va a pedir que lo dé para su mamá. No, 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 no. Entonces yo lo escondo y le llevo a escondidas un microondas, le compro un microondas, le compro una cocina o le doy dinero a escondidas de mi esposa. Porque digo, no, no, si mi esposa se entera, va a pedir que lo haga lo mismo. O incluso entre los abuelos comienzan a competir o dicen, oye, sí, ¿por qué le has dado ese regalo al papá o a la mamá de tal y a mí no me lo das? Eso, hermanos, evitemos, no es correcto. Los hijos tienen que estar tomando el timón de la familia, los varones. Si no lo estás haciendo, vas a traer consecuencias. Ahora, hijos, nosotros debemos estar tomando previsiones desde ahora para la vejez de nuestros papás. Esa es la forma de honrarlos. Yo no me puedo hacer de la vista gorda si mi mamá, mi suegra, de pronto llegan a un momento de su vida o tienen una enfermedad que ya les impide tener fuerza o a valerse por sí mismos. Yo como hijo tengo que honrarlos sosteniendo y sustentando sus vidas. No puedo dejarlos. Ese es el llamado bíblico a los hijos, hacia los abuelos o hacia los suegros o padres. Segundo punto, hermanos, el varón debe ejercer la autoridad. ¿Cómo vas a liderar? Con sujeción. ¿Cómo? ¿Eso parece contradictorio? No. El varón debe ejercer su autoridad a la mujer con sumisión o con sujeción y no es contradictorio. ¿Por qué, hermanos? Nuestra autoridad, hermanos, es subordinada. Varones, ¿qué quiero decir con esto? Tú ejerces autoridad sobre tu esposa y sobre tus hijos porque tú estás subordinado a otro ser superior a ti, al único y al Rey de Reyes, que es Jesucristo. Entonces, el siguiente punto que Pablo nos enseña en Efesios es que yo ejerzo mi autoridad sobre mi esposa porque yo me someto a Cristo. Si tú no te sometes a Cristo, tu autoridad va a ser pésima. Vas a caer en ser tirano o en ser fantasma. Pero si estás sometido a Cristo constantemente, tu autoridad va a ser subordinada y vas a hacer lo que Cristo te diga que hagas, no lo que tú quieres que digas o hagas. Eso es la ley de Dios, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos obedecer porque nos sometemos a Cristo. Esposas, ¿qué pasa si tu esposo te pide que hagas algo que no es bíblico? Por ejemplo, hijos, ¿qué pasa si tu papá te pide que mientas? O esposa, que hagas un fraude, o que no asistas a la iglesia, o que dejes de orar, o dejes de buscar la palabra. ¿Qué debes hacer si tu esposo te está pidiendo eso y Dios le ha otorgado autoridad? Sencillo, hermana, sencillo, hijos. Deben desobedecer. Son llamados a desobedecer. Tienen que desobedecer para obedecer. Si tu esposo te pide que hagas algo que va contra la autoridad máxima, debes desobedecer, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque el varón se somete a su autoridad a Dios. Nunca, hermanos, podemos ir contra Dios. Nos va a ir muy mal. Muchas veces, esposos, hacemos exigencias a nuestras esposas que van contra la autoridad de Dios y eso está mal. Les estamos obligando a nuestras esposas a ser desobedientes.
Si un esposo ordena a su esposa que mienta para proteger su reputación, o que quebrante el día del Señor para obtener mayor ganancia monetaria, o que participe en fraudes o en engaños, él ha transgredido los límites que le corresponden. Y si su esposa cede a él, la esposa comparte la misma culpa. Si el esposo le prohíbe a la esposa orar o acudir a la palabra, está abusando de su autoridad sobre ella. Sobre ella. Debemos cuidarnos nosotros los esposos de no atentar en dar órdenes o en dar direcciones que vayan contra la palabra de Dios. Tercer punto, hermanos. Debemos ejercer nuestra autoridad como a un vaso frágil, como un vaso frágil. ¿A qué me refiero con esto? El texto que vamos a leer ahora es un texto revolucionario para la época y aún para nuestra época. Varones, necesitamos memorizar este texto para tomar decisiones. Vamos a darnos un desafío aquí los varones. Yo les animo a que para la próxima semana todos los varones lo tengamos memorizado este texto, todos. Y a ver, tal vez podemos recitarlo la siguiente semana, pero este texto es tan pequeñito, tiene tanta profundidad y da tanta sabiduría. Entonces, varón, tú llegas a tu casa y como lo tienes memorizado, di antes de entrar o antes de abrir la puerta, o cuando te despiertas y ves a tu esposa, antes de que la despiertes o antes de que digas algo, ¡pum!, pon este texto a tu vida. Tiene tanta sabiduría y nos va a guiar para tomar decisiones. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3, 7. De pronto, tu esposa te dijo algo de una forma que a ti te molestó, ¡pum!, pones este texto en tu cabeza. De pronto llegas y lo que le pediste a tu esposa que haga no lo hizo, ¡pam!, pones este texto en tu cabeza. Y te va a ayudar a tomar decisiones, varón, como capitán de tu barco. Primera de Pedro 3, 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vosotros, maridos, a ver, voy a decir aquí, y vosotros, estoy viendo aquí, por ejemplo, a Raúl, y vosotros, John, vosotros, y tú, Michelle, y tú, John, y ahí puedes poner tu nombre, ¿no? Y tú, César, igualmente, conviví de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Qué? Señor, sí, o sea, si estoy orando y tengo algo contra mi mujer, esa oración no está siendo estorbada. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Hermanos, estamos hablando, Pedro está enseñando en un contexto romano. Y uno de los contextos romanos es terrible. A la mujer se le trataba peor que un objeto. En muchos casos la mujer era vista de una forma tan irreverente, terrible. Y Pedro les está diciendo a los cristianos en esa época y a nosotros, convivan de forma comprensiva, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Hermanos, este texto ya nos da muchas resoluciones a nuestros problemas. Este texto ya nos pone en nuestro sitio. Ya nos estandariza nuestra toma de decisiones. Varones, ¿cómo debes responder a tu mujer? ¿Cómo debes llamarle la atención? ¿Cómo debo hablar a ella? Este texto nos pone como un vaso más frágil. Por eso, varones, necesitas conocer a tu esposa.
Necesitas saber qué es lo que a ella le gusta y qué es lo que a ella le desagrada. Necesitas conocer qué a ella le irrita y qué cosas ella rechaza. Hermanos, necesitamos estar muy atentos a convivir con ellas y de hecho tú ya sabes cuándo ella está más irritable, cuándo ella está más abierta a recibir un consejo, etcétera, etcétera. Acuérdate que tú tienes la autoridad de tu casa y tú, por eso debemos ejercerlo con mucho cuidado sobre nuestras esposas como a vasos frágiles. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tu esposa, por ejemplo, se provoca fácilmente, es esa de las chicas o mujeres que explotan hacia el toque, les haces, dices algo y ¡pum! Ya están estallando, ya ahí comienza una gritería. Entonces, tú debes enseñarla a dominar su ira. ¿Y cómo? Obviamente, lo primero que debes hacer es no tratar de provocarla. Por ejemplo, si tú sabes que cada vez que tú tiras tus medias ahí en el piso, a un costado, eso la irrita ya a tu esposa, no, pues no debes agarrar tus medias y tirarlas todos los días y decir, yo soy tu autoridad. ¿Podrías hacer eso? Claro, puedes hacer porque eres la autoridad, pero no es bíblico. Si sabes que a tu esposa le molesta, la irrita, ya que tú llegues y ni la abraces ni le saludes. Entonces llegas y dices, que moleste, no la voy a abrazar ni saludar. Ya, esposa, no pues, no estás siendo sabio como esposo. Si sabes que eso ya le irrita, llega a tu casa, saluda, dime, ¿vas a perder algo con eso? Más bien, estás siendo bíblico, estás siendo un buen líder, estás ejerciendo bien tu autoridad, porque estás conociéndola a tu esposa. Le estás conociendo. Si sabes que alguna forma de hablar tuya hacia tu esposa la lastima, la hiere, ya trata de cambiar esas palabras, trata de cambiar ese tono. Por ejemplo, a mí, por costumbre, me gustaba cada vez que conversaba con mi esposa, al final decía la frase, ¿me entiendes y me comprendes? ¿Me estás comprendiendo? Y después ella me dijo, mira, César, esa frase me irrita, no me hace sentir bien. Y hay veces se me escapa, ¿no? Y yo, uy, perdóname. Pero si sé que ya me confesó que esa mi frase le está irritando, no puedo usarla. No puedo provocarla, tengo que ser muy cuidadoso. Eso te está enseñando Pedro, que seas cuidadoso. O sea, ya baja donde tú ya la conoces, donde la vas a irritar, donde se va a molestar o ya, y está en tus medios de no provocarlo, hermano. No le exasperes, no la provoques. Eso te está enseñando Pedro. Debemos presentar nuestras órdenes a nuestras familias o a nuestra esposa de una manera para no exasperarlas. Hermanos, te voy a poner un ejemplo muy, muy fuerte que obviamente aquí nadie lo va a hacer, ni creo que lo pensaría, ¿no? Pero para que me entiendas más o menos, llega un varón cansado, está agotado y dice, he aprendido bíblicamente que yo soy la cabeza, soy la autoridad. Llegas a tu casa y dices, esposa, sácame los zapatos y lávame los pies. Y la esposa dice, no voy a hacer eso. ¿Qué? Sométete. Hazlo, soy tu esposo. Obviamente, hermanos, eso no es bíblico, eso no es ejercer el liderazgo bíblico. No estás tratándola como un vaso frágil. Hermano, este texto también te enseña que no debemos abrumar a nuestras esposas con cargas en el hogar. Hermano, tu esposa tiene muchas tareas que hacer en la semana. Sobre todo tiene que atender a los hijos y eso es algo que ya es muy cargado. Sí, a ella lo disfruta por momentos, pero también le abruma, le puede cargar. Si está en tus manos ayudarla, varón, no seas tacaño. Por ejemplo, la lavadora viene malograda hace 2 meses y tú por tacaño no traes o por ocioso no traes un técnico que la arregle. Le estás abrumando a tu esposa. Claro, si no tienes la economía y tu esposa entiende, bueno, tendrán que aguantarse hasta que haya la economía de arreglar la lavadora o arreglar la refrigeradora o arreglar la cocina. Sí, pero si está en tus medios y no es es más, tú mismo lo puedes arreglar, arréglalo.
Hazle que su trabajo sea más ligero. Haz que su trabajo sea mejor. No la abrumes. Y tal vez llega tu esposa y se está quejando, mira la refrigeradora o mira la lavadora o mira, no funciona. No sé si podría ser. Ay, no molestes. Ay, aguántate. No, hermanos, tenemos que hacer de todos nuestros medios para que nuestras esposas tengan su carga más ligera. A los varones tal vez que tienen carros o tienen alguna herramienta muy útil, una computadora. Si se te malogra ese carro o se te malogra esa computadora, ¿no eres capaz de vender tu riñón para arreglarlo? Ahí sí. ¡Pum! ¡Pah! No, 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 no. Es que eso es importante para mí. Hermanos, hay veces pecamos en eso, varones, por no ser responsables. Se malogra en la casa y como tú no lo usas, mi esposa es creativa, mi esposa es lo máximo, ella que aguante. No, hermanos, tenemos que hacer que nuestro trabajo sea más llevadero. Sí es incómodo tener que ver si tú no puedes arreglarlo, llamar un técnico. Sé que es molestoso, pero hermanos, eso nos está pidiendo el apóstol Pedro. Debemos buscar conocer bien a nuestras esposas de tal manera que las órdenes que les demos no las abrumen o no sean cargas tan pesadas de llevar. Hermanos, estoy muy de acuerdo de que los matrimonios se conozcan o compartan juntos. A mí me encanta que vengan matrimonios a mi casa o cuando no había la pandemia, yo ir y visitar a los matrimonios y ahí convivir y compartir. Eso me encanta y debemos hacerlo. Y si no se puede por la pandemia, por medios, tener siempre matrimonios cristianos que nos estén aconsejando. Pero, varón, tu esposa no es la esposa del otro, pues. Tú no puedes estar diciendo, ay, si mi esposa sería tan trabajadora como la esposa del otro hermano, ay, o si esa... No, eso estás pecando si solo piensas eso. Tú no puedes estar comparando a tu esposa con otras esposas, no puedes. Aquí hay una verdad, varón, y piensa en esto. La esposa que tienes es la que tú necesitas para ser como Cristo. La esposa que Dios te ha dado es la única y exactamente la única que tú, varón, necesitas para ser como Cristo. Nada más ni nada menos. Dios te la ha dado así, porque es la forma para que seas como Cristo. Cuarto punto, hermanos. ¿Cómo ejercemos nuestra autoridad? Sin arrogancia. Ejerzamos nuestra autoridad sin arrogancia. Debemos respetar a nuestras esposas. Y cuando ordenamos algo en nuestra casa, damos órdenes, debe ser sin arrogancia, no creyéndonos superiores o dominantes, o que, a ver, aquí yo soy el jefe. No, hermanos, debemos hacerlo con mucha humildad. No debes exigir más de lo que no puede tu esposa. Hermanos, con esto no, la Biblia no promueve que tus esposas sean flojas o no promueve la flojera en el hogar. Volvamos a 1 Timoteo, el texto tan complicado para las mujeres. 1 Timoteo, capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 11, ¿no? 1 Timoteo 2, 11. Dice así: que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y eso lo habíamos analizado la semana pasada. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor, santidad, con modestia. Está hablando ahora la mujer. En el versículo 15, Pablo dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos, si permanece en amor, en fe, en amor, santidad, con modestia.
La Biblia no está enseñando de que la salvación viene cuantos más hijos tienes. No, hermanos. Lo que Pablo está dando en este texto es el orden. ¿Por qué el varón es cabeza? Porque así como Adán fue creado primero, después viene Eva, no porque el varón sea más inteligente, más fuerte, más sabio, no, porque hemos visto que la mujer puede ser mucho más inteligente, sabio, pero no creo que aguantemos todo lo que la mujer tiene que aguantar para dar a luz un hijo. Y no solo eso, sino biológicamente la mujer después de eso, después de llevar esos 9 meses, tiene que estar unos años amamantando, desarrollando al niño. Es una carga muy fuerte. Y Pablo está atribuyendo eso, que la mujer tiene esa responsabilidad en trabajar por los hijos. Y el varón por eso no debe cargarlos más de la cuenta. Tengamos mucho cuidado. No podemos cargarlos más, no podemos ejercerles más carga, porque ya, desde ya engendrar hijos trae un gran esfuerzo y un gran trabajo. Más bien como líderes debemos hacer que esto sea mucho más ligero. Hermanos, ¿cómo lideramos? Dando libertad. Debemos liderar el quinto punto, lideramos dando libertad. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí, hermano, tú estás a cargo de toda tu casa. Tú estás responsable de todo lo que hay. Tú estás responsable de tu esposa, de tus hijos. Pero no es sabio que tú te metas en las cosas pequeñas de tu hogar. No es sabio que tú sepas todo lo que debe haber en la refrigeradora. No es sabio que tú sepas toda la lista de compras y estar supervisando. ¿Y por qué vas a comprar 1 kilo más de papa? ¿Y por qué vas a hacer esto? No, eso no es sabio. Tú tienes que darle libertad a la mujer para tomar decisiones. No es sabio que tú te metas si la mujer tiene un horario con los hijos acerca de sus horas de estudio, donde tú también estás tal vez asumiendo algunos roles. Pero si la mujer, por ejemplo, decide llevarles, tener un tiempo libre con los hijos en un determinado horario, está bien, déjalo. Tú no puedes estar, no, ¿por qué van a salir? No, tienen que estudiar matemáticas de tal a tal hora, de tal a tal hora lenguaje. No, hermanos, tenemos que ser sabios otorgando libertad. Hermanos, yo pienso que la economía debe ser dirigida por el hombre, por el varón, la economía de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué creo esto? Porque si tu familia quiebra o se va en bancarrota, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al hijo? ¿A la esposa? No, pues, si tú eres la autoridad, a ti te tenemos que echar la culpa. Si tu familia se va en quiebra económica, al varón le echamos la culpa. Entonces, es sabio que el varón tenga la administración, tenga la dirección, pero lo que no es sabio es, por ejemplo, que si tú tienes las cuentas, las finanzas, no permitas que tu esposa tenga libertad para hacer las compras que necesita el hogar. Y eso es algo que también como varones cometemos muchos errores, como muchas veces no estamos presentes en la casa, aunque por esta pandemia muchos hemos despertado a las necesidades reales de la casa. Pero antes definitivamente uno decía, no, esto no es necesario. Incluso yo cuántas veces a mi esposa salíamos a hacer compras, pero ¿por qué vas a comprar este cierto artefacto, cierta cosa? Y ella me explicaba la necesidad. Y yo en cierto punto hasta un poco incómodo aceptaba la compra y después de unos meses yo daba gracias a Dios porque yo terminaba usándolo más que todos, ¿no? O sea, la esposa sabe realmente las necesidades de la casa. Y no se escucha. Aló, aló. ¿Me están escuchando? Sí. Ok. Sí. Entonces, démosle libertad a que la esposa tome decisiones dentro de la economía de la familia. Ahora, no es sabio si yo agarro y pregunto a una de las esposas, ¿cuánto tienen ahorrado en el banco? No sé. Eso lo sabe mi esposo. No, hermanos. Eso no es bíblico, eso no es sabio.
ustedes, ¿cómo la mujer va a tomar decisiones? Sí, está bien que no nos acordemos o que tal vez como no está familiarizada con los números, tal vez no se acuerda, eso está bien porque tal vez le dijiste hace unos meses atrás, etcétera, pero deben estar muy actualizados. Los dos deben saber cuánto tienen en sus bancos y obviamente es necesario que todos manejen, el esposo y la esposa no manejen cuentas separadas, es decir, yo esposo, mis ahorros, mi sueldo aparte, esposa aparte. No, hermanos, eso no es bíblico, no es sabio. La Biblia dice que somos uno, entonces nuestras finanzas, nuestras amistades, nuestras posesiones nos pertenecen a los dos. El sexto punto, hermanos, debes tratar a tu esposa como si, no como si fuera tu esclavo. Esto es obvio, no es bíblico. No puedes tratarla como si fuera tu esclava. No es bíblico, hermanos. El séptimo punto, debemos dirigir con mansedumbre, con mansedumbre. Pablo nos llama a que todos nos tratemos con amabilidad. Entonces, debes dirigir tu casa con mansedumbre, con amabilidad. ¿Qué significa mansedumbre? Amabilidad, hermanos. Si no, hermanos, ¿cuál va a ser el resultado? Que tu esposa se va a rebelar. Y ahí empiezan las griterías, ahí empieza el conflicto. La sujeción de nuestras esposas no debe ser por coerción, por fuerza o violencia, sino de corazón. Los esposos debemos ganarnos la obediencia de nuestras esposas. Debemos ganárnosla. Debemos hacer cada día un esfuerzo para ganárnosla. Pero dices, no, pero mi esposa no merece, ella es así, siempre me está criticando, siempre. Ya, entiendo. Pero ¿sabes qué, varón? Dios te ha dado la responsabilidad a ti de liderar tu familia y te va a pedir cuentas de eso. A ti individualmente. Y cuando estés delante de Dios, tú no vas a poder decir, es que Dios, si me hubiera casado, si me hubieras dado otra esposa, ahí sí hubiera sido un mejor esposo, o si me hubiera casado con tal chica. No, no puedes. Porque tus faltas están en tu corazón, no están en quién es tu esposa. ¿Tú crees que vas a ser más amable, más humilde, más comprensible con otra esposa? Mentira. Estarías yendo contra la Biblia. El pecado está en tu corazón, está en mi corazón. Aquí está el problema y yo debo arrepentirme, dejar que Cristo me moldee y ejercer mi autoridad con todo amor y respeto. Hermanos, ¿cuál es el propósito del matrimonio? ¿Por qué nos casamos? Los que se van a casar, pregúntense, ¿por qué me caso? Y los que se han casado, pregúntense, ¿por qué nos hemos casado? Muchos me dirán tal vez, no, es que éramos el uno para el otro. Es que mi esposo era tan romántico, tan atento, me daba tantos regalos. Otros dirán, no, es que teníamos éramos compatibles en la forma de ser, pero eso, ninguna de esas respuestas es bíblica, hermanos. ¿Por qué nos hemos casado? El único propósito, varón, al cual tú debes guiar a tu familia, ¿por qué nos hemos casado? Es para que tú como varón reflejes a Cristo y tú como mujer reflejes a la iglesia. Es decir, cuando tus hijos te vean al papá y a la mamá y cómo se llevan, digan, wow, esa es la iglesia, ese es Cristo y esta es la iglesia. Es para eso el fin del matrimonio. Sí, tú puedes tener motivos loables. No, nos casamos porque queríamos servir a Cristo, porque queríamos ser misioneros y suena bonito, pero no es bíblico. Uno no se casa para eso. Pablo después va a decir, mejor quédate soltero. Si quieres ser un buen misionero, Pablo va a decir, quédate soltero. Nosotros nos casamos con el fin de reflejar cómo Cristo ama a su esposa y cómo la esposa se somete a Cristo. Esposo, ¿cómo debemos amonestar a nuestras esposas? Cuando haya faltas evidentes, no por errores que se pueden soportar,
Si de pronto no limpió bien aquí o no cocinó con bajo de sal, hermano, eso podemos soportarlo. Pero cuando haya faltas evidentes o pecados que pueden dividir tu familia, hay que exhortar, hay que amonestar. Y la esposa también, obviamente. Debemos amonestar de pecados actuales y no de pecados pasados. Esto puede aplicar más para mujeres, ¿no? Por la forma como son, muchas veces se acuerdan bastante del pasado. Eso ya lo vamos a hablar cuando estemos hablando a las esposas. Pero también a los varones, no podemos estar amonestando a nuestras esposas, pero tú me hiciste, y estar recordando siempre el pasado. No, hermanos, debe ser de pecados actuales. Lo pasado ya lo perdonamos y lo ponemos a los pies de Cristo. Debemos amonestar a nuestras esposas con dominio propio, con amor y con paciencia. No debe ser con dureza, como humillarla, herirla, insultarla. No, hermanos, no debemos ejercer esa amonestación. Debemos aprender dónde le amonestamos. ¿Dónde? Que sea en secreto, hermanos. Tú y ella, punto. Métanse a su cuarto y ahí amonéstense. No lo hagan público. ¿Cuántas esposas se burlan, entre comillas, de sus esposos públicamente? Les hacen hasta ironías o chistes o burlas. No, hermanas, no, hermanos. Debe hacerse en secreto. Y esposo, ¿cómo debes amonestarla? Espera el momento adecuado para eso. Tú la conoces a tu esposa y te conoces a ti. Si estás por explotar, si ya te vas a gritar y vas a reventar, tranquilízate. Tómate un tiempo. Y cuando digo tiempo, no es días, hermanos. Son horas donde tú te calmas. Y de nuevo te calmas. Y sin ira y sin odio, vas donde tu esposa y le dices, mira, esposa, en esto hicimos mal. O hiciste, y si tienes que arrepentirte, hazlo, hermano. Te pido perdón. No, pero ella fue la culpable. No, tú como líder, como cabeza, ubica tus pecados primero y arrepiéntete. Hermanos, mi esperanza es que como esposos podamos hoy, más que nunca, reflejar la autoridad que Cristo nos ha dado a nuestras esposas. Mi esperanza es como esposos tomemos el timón del barco valientemente y digamos, sí, ¿hacia dónde voy a guiar? Hacia Cristo. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de lo que hoy te he dado algunos pasos. Pero todo esto tiene que hacerse en base a mí, respetando y obedeciendo la autoridad de Cristo. Hermanos, todo esto que te he dicho hasta ahora es imposible de hacerlo en nuestras propias fuerzas. No se puede. Somos tan orgullosos, reventamos tan rápido y llegamos a nuestras casas o estamos con nuestras esposas y decimos, no, yo no puedo, ya no soporto más, ya no aguanto. Sí, es verdad. Y tienes a Cristo, que Él quiere tomar esta tu carga y decirte, sí, efectivamente, tú no puedes. Entrégame tu vida. Si tú no tienes a Cristo, tienes que correr a sus pies y rendirte a Él. Y si lo tienes, tienes que permitir que Él cada vez más y más domine tu corazón. Porque tú eres orgulloso como yo. Explotamos, tendemos a quedarnos callados, a ser fantasmas. No sé, hermano, pero necesitamos arrepentirnos, ir a los pies de Cristo, porque Él es nuestro ayudador. ¿Estás dispuesto a hacerlo, hermano? A permitir que Cristo lidere tu familia, lidere tu vida y tú seguirlo a Él. De eso se trata. No seguir tu cultura, no seguir tu tradición, no seguir tus deseos, ni tu corazón. Síguelo solo a Él. Vamos a orar. Señor